preocupa. En parte estuvimos hablando mucho en la columna de salud mental con los compañeros del Colegio de Psicólogos de Rosario, el tema de la ludopatía, que es parte de un consumo problemático, que sobre todo está afectando mucho a los jóvenes, pero también hay otros consumos que nos afectan a los jóvenes. El alcohol, las drogas, la tecnología, como decíamos recién, y por eso hoy vamos a estar hablando de consumos en general y consumos problemáticos. Están nuestros invitados, los vamos a saludar. Está Mauro Ontanilla, que es psicólogo. Acabo de ser retado por Natalia Palma, la presidenta del Colegio de Psicólogos. Me dijo, no somos licenciados, somos psicólogos. Bien, perfecto. Vale, le mandamos un saludo a Nati, como siempre, que nos debe la visita a este programa. Y bueno, está Mauro para hablar en la columna de salud mental. Y está Sofía Medún, que también es psicóloga y es directora de la Agencia Local de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos. Espectacular, lo dije. Mejor imposible. Chicos, bueno, gracias en primer lugar por venir. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, te felicito que te hayas acordado el pergamino de la compañera. Sí, sí, lo estuve practicando todo el día hoy. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar primero con Mauro, con la columna de salud mental. Le mandamos un saludo, por supuesto, a los compañeros ahí del Colegio de Psicólogos. Se ríe Nati porque dije que me retó. Es brava. Sí, sí, es brava, es brava. Está muy bien, Nos debe la visita, nos debe la visita. ¿De qué hablamos cuando decimos consumos problemáticos? ¿Todos los consumos son problemáticos? ¿Cuándo un consumo se vuelve problemático? Arranquemos por ahí. Bueno, antes que nada, me parece pertinente poder situar los marcos legales que ordenan esto. Digo, ¿no? Algo así como vamos de lo macro a lo micro. La Ley Nacional de Salud Mental de nuestro país, sancionada en 2010, ubica es Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿bien? Lo cual introduce a las problemáticas de consumo dentro del abordaje del Ministerio de Salud, vamos a decirlo así, ¿bien? Esto, por supuesto, deja, aunque siguen existiendo esas prácticas en donde se penaliza, se persigue, pero desde los efectores de salud de todo el país tiene que ser abordado como una problemática de salud. La definición de salud mental es un proceso determinado por componentes biológicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, que dependen de la concreción de los derechos humanos y sociales. ¿Bien? ¿Por qué señalo esto? Digo, porque me parece que eso inaugura un cambio de paradigma en el abordaje del consumo problemático, también conocido como las adicciones. Vos recién señalabas cuándo un consumo deviene problemático. Y previamente ubicabas que algunos señalaban que la tecnología, el alcohol, las sustancias, bueno, vamos a decirlo así, lo problemático del consumo no está definido por la sustancia en sí, ¿bien? Sino por la relación con ese objeto, vamos a decirlo así, ¿bien? ¿Qué quiero decir? No es que la sustancia por sí misma va a generar algo problemático, ¿no? Digo, y esto lo que hace caer muchos mitos, digo, donde se demoniza la sustancia, ¿no? Y uno, como vos decías, que te llamaba la atención, bueno, puede ser adicto, que es algo del día a día a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es algo para alarmarse de aquí en adelante, y a otras tantas sustancias objetos. ¿Cuándo eso comienza a ser problemático? Y bueno, cuando me parece que hay algo ahí del lazo social de la vida cotidiana que se ve interrumpido y se ve, vamos a decirlo así, condicionado en exceso por la presencia de ese objeto, de esa sustancia, de ese consumo. Ahí podemos situar que hay algo del orden de lo problemático. Claro, claro. Me gustó eso de que el problema no no está en la sustancia, ¿no? Sino en la relación con eso, porque muchas veces se pone como, erradiquemos completamente el alcohol o, no sé, la marihuana, por ejemplo. Totalmente. En realidad es como, bueno, ¿qué pasa con la relación que tiene esa persona con el objeto, la sustancia que sea, ¿no? Exactamente, el tema que cuando se pone el acento, o se demoniza, o vamos a poner así, se pone el peligro solamente en la sustancia, lo que se desconoce, y por eso nos detenimos unos instantes en la definición de salud mental, las condiciones económicas, sociales, culturales, el acceso a la educación, el acceso a los deportes, el acceso, no sé, a las tecnologías que puede llegar a tener un sujeto, ¿no? Para vivir en comunidad y que no esté dependiendo únicamente de un consumo, vamos a decirlo, sea cual fuere. Mayor contacto con esos objetos o sustancias lo puede volver problemático. Viste que está esa idea de que
cuando uno tiene mayor, por ejemplo, pasa mucho en el debate por el cannabis, Sí. ¿no? Que cuando uno tiene mucho contacto, está muy cercano a esa sustancia, llámese droga, es como que tiene más cerca la posibilidad de que eso se vuelva problemático, que se vuelva una adicción, ¿no? Sí, no, pero no, vamos a decirlo así, la proximidad del objeto no determina la relación problemática con el mismo. Bien. Digo, ¿no? Digo, porque si no tendré, qué sé yo, todos los días nos lavamos los dientes y tendremos un problema con, no sé, con el dentífrico o con la comida, digo, y los Claro. trastornos de la alimentación no vienen por la proximidad que con la comida, ¿no? Claro. Trato de llevarlo así medio al exceso para Sí. desmontar esos mitos, digo, que a fin de cuentas lo único que hacen es demonizan la sustancia y también, vamos a decirlo así, estigmatizan ciertos sectores de la población, siempre, digo, ¿no? Porque Claro. sustancia y sector de la población siempre van a ir acompañados, y ahí se desconoce justamente el tratamiento de salud que Claro. desde los efectores del Estado tenemos que llevar adelante para ubicarlo como un problema de salud, digo, y abordarlo Claro. como tal, digo, ¿no? Con todos los recursos que estén a nuestro alcance, en primer nivel de atención, en el segundo, en el tercero, en alta complejidad, lo que fuere, es un problema de salud, digo. Y eso, insisto, atenta contra la estigmatización, contra la moral, digo, ¿no? Bien. Sí, eso. Bien, ya vamos a hablar en un ratito con Sofía lo de el laburo que hace la agencia local de prevención y abordaje, pero digo, ¿qué dispositivos o de qué forma uno se acerca a esa persona que tiene un problema con una sustancia, que es adicto o adicta, para tratar de buscar una solución, ¿no? Porque imagino que la persona por ahí, al tener una relación complicada con su contexto en general, pero encima con una sustancia, debe ser difícil, ¿no? Abordarla, tratar de ayudarla, llevarla a algún dispositivo de salud pública. Por supuesto, sí. Hay algo que vos señalás que sí, que es presenta un nivel de dificultad, lo Sí. cual eso no lo transforma en algo imposible. Claro. ¿Qué dispositivo puede ser? A ver, señalo algo así rápidamente. Aquel que sostiene una relación problemática de consumo, vamos a decirlo así, me sale decirlo así, vive como en un presente perpetuo. ¿Bien? Bien. ¿Cómo sería eso? Un presente perpetuo es que está permanentemente en búsqueda de esa sustancia, Ajá. ¿no? Y no puede, vamos a decirlo así, histerizar, podríamos decir, desde una perspectiva psicoanalítica, pero no importa, armar, vamos a decirlo así, una temporalidad que no sea solamente eso, ¿bien? Alguien que está tomado estrictamente por ese consumo, Sí. vamos a decirlo así, no puede, primero, empieza a degradarse el lazo con los otros, ¿no? Sí. Son esas personas que se van quedando solas, ¿bien? Ujú. Y está abocada a la presencia del objeto ese, ¿bien? Sí. Los dispositivos, como decías, que son conocidos como dispositivos sustitutivos, ¿bien? Ajá. Podríamos decir sustitutivo a la lógica manicomial, no sé, dispositivo con base comunitaria, hay muchísimos nombres. A lo que apuntan, vamos a decirlo así, es una interrupción en ese consumo problemático para que algo de esa historia, de ese sujeto, porque acá el punto es que, y esto lo voy a decir y parece contradictorio, pero vamos a decirlo así, aquellos que consumen de un modo problemático son padecientes. El tema que el tratamiento a ese dolor, ¿bien? Lo intentan resolver de un modo que lo empeora, que es a través del consumo. Claro. ¿Bien? No, ¿qué quiero decir? La estrategia que encuentra aquel que consume, vamos a decirlo así, lo deja en un lugar espantoso. Sí. Entonces, los dispositivos sustitutivos, anclados en política estatal, en los niveles que vos quieras, provincial, municipal, o lo que fuera, apuntan a una interrupción en ese consumo, ¿bien? Para que algo de esa historia empiece a circular y después ingresen otros actores en las estrategias. Claro. Bien, digo, un psicólogo, un trabajador social, dónde vive esta persona, cómo vive, el acceso al trabajo, la vivienda. Por eso traía la definición de salud mental, porque si bien es patrimonio del Ministerio de Salud, un problema de consumo no se resuelve estrictamente desde salud. ¿Por qué? Y porque después esa persona puede tener ganas de hacer un deporte o Claro. tiene ganas de trabajar. Entonces vos interrumpís esa relación directa y problemática con ese objeto, inaugurando otros escenarios, inaugurando nuevas historias, estableciendo un punto de comunidad que, vamos a decirlo así, el diagnóstico de la sociedad del día de hoy que nos regala el capitalismo es la segregación. Digo, Claro. y la segregación es, vamos a decirlo así, la opuesta al concepto de comunidad. Que el concepto de comunidad es preventivo a la hora de los consumos problemáticos. Digo, eso es así. Claro, ¿no? claro.
¿Cómo es, cómo se hace cuando eh, por ahí esa persona, esa persona ingresa en este tipo de Sí. dispositivos y le cuesta por ahí la adaptación, busca alguna manera de salirse de estos dispositivos? Bueno, hay casos de gente que se escapa o que incluso se pierde de los lugares. Hay que volver a buscarla y entrar en esta lógica como de rescate Por constante. supuesto. Eh, ¿Cómo se hace ahí, no? Porque, bueno, tampoco se puede obligar o forzar a la persona a Bueno, hacer algo quizás en contra de su voluntad, ¿no? recetas mágicas no hay. Claro, Coincido con esto de no ir en contra de la voluntad, pero para que un dispositivo, para que una persona quiera estar en un lugar, vamos a decirlo así, ese lugar lo tiene que seducir. ¿Qué quiero decir? Si uno bien, labura con jóvenes, y vos tenés que tener cuestiones que seduzcan a los jóvenes. Digo, ¿no? Y eso se necesita una inversión, se necesita mucha cabeza, claro, ¿no? Los dispositivos tienen que tener un piso, vamos a decirlo así, de materiales, de objetos, de ideas, de lógicas, para que eso le permita a los jóvenes poner su atención ahí. Digo, por claro. eso las tecnologías son importantes. Es decir, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un dispositivo en un centro de salud en la zona sudeste de la ciudad. Funciona en un salón de usos múltiples, que donde Bien. funciona, no sé, kinesiología, fonoaudiología. Bueno, nosotros montamos y desmontamos un club Ajá, y una vez con un proyecto de extensión, porque el proyecto, el dispositivo este va de la mano con la Universidad Nacional, con la Facultad de Psicología, ajá. que en el armado interinstitucional también es un modo de propiciar la salud mental. Ganamos una guita y compramos un Smart, un televisor Smart, por ejemplo. Bien. Entonces la gente me decía, che, pero ¿cómo va a poner un televisor en un centro de salud? Bueno, porque el televisor nos permitía el acceso a, por ejemplo, YouTube, ¿no? A Claro. tecnologías. Y el acceso a los bienes culturales digitales es un modo de que la palabra circule, de que uno se pueda, no sé, poner un tema musical que lo escuchó cuando era, no sé, era más pibe, Sí. ¿no? Y eso empieza a armar un lazo. Entonces, para que eso, que se llaman dispositivos de umbrales mínimos, digo, Ajá, que no hay demasiada exigencia, y vos tenés que tener algo que al otro le interese estar. A claro. sabienda de que eso puede fracasar y seguramente fracase. Y ahí es la cabeza de los equipos, la cabeza de, vamos a decirlo así, de los que coordinan las áreas, la cabeza de los que diagraman las políticas y las que las sostienen, de cómo trabajar con esta, por ejemplo, nos contaban nosotros damos un seminario en la Facultad de Acompañamiento Terapéutico. Sí. Nos comentaba un brasilero, un tiempo, Mario Veloc, que ellos habían construido, ya que está tan en boga esto de los deportes extremos, el BMX, el muchacho que ganó la medalla de oro, que me parece fantástico. En Brasil, en un lugar donde se practica skate, donde había rampas, Sí. ubicaban que los pibes se juntaban ahí, que eran todos los que tenían problemas serios de consumo. Se plantaron ahí los psicólogos, los trabajadores sociales, empezaron a escucharlos, a ver cómo ellos hacían skate y patineta, y a partir de ahí empezaron a construir políticas de prevención en la misma patineta, En el digamos, mismo parque. en el mismo parque de skate. Claro, ahí ¿Entendés? va. ¿Se entiende cómo cambia Sí. la lógica? Ya no es que llegue la persona al consultorio para que nosotros le... Y llevar la salud ahí, digamos, Es ¿no? que lo público es eso. Claro, La ahí, lógica ahí de va. lo público, ¿bien? Que no siempre se pone en juego, ¿bien? Es justamente escu- ubicar una demanda en la población, Claro, una problemática y darle una respuesta. claro. Y después revisarla, porque todo el tiempo está todo el día, ¿no? Entonces me parece que los dispositivos, hoy en día, sobre todo, tienen que tener esa pizca que despierte la atención de aquel que además está pasando un momento del orden del espanto. Claro, ¿no? claro. Mauro, cierro con esto y entonces Dale. charlamos con Sofía, que tiene también muchas cosas para contarnos de esta campaña que lanzaron, que a propósito es muy buena, esto de los carteles, que el viernes lo contaba que vi uno en una parte de la ciudad que viste que dice tomás, fumás o aspirás, un vivo espectacular, viste, el rosarino vivo le puso sí en ese orden. Estuvo bueno, es memético, porque bueno, alguien le saca una foto, se ríe, lo sube a las redes y la campaña llega más. Así que estuvo bien. Se quiso hacer un chiste, pero logró hacerlo más viral. ¿Cómo entra, fracasa, no fracasa, triunfa el deporte en el abordaje de esto? Porque hablabas de por ahí la tecnología y demás, pero ¿qué onda el deporte hoy que estamos con el tema de los Juegos Olímpicos y todo eso? Bueno, el deporte, vamos a decirlo así. Antes hablábamos de que la salud mental era un proceso determinado por componentes biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Bueno, Sí, vamos a decirlo así. El deporte pone en juego el cuerpo, o sea, la biología está en juego, pone en sí, juego la comunidad, introduce un simbólico, introduce normas, introduce, ¿no?
El deporte es clave para poder pensar en la prevención en materia de salud mental. Es clave, esto es como la cultura. Por eso digo que no es patrimonio únicamente del Ministerio de Salud. Propiciar la cultura, promover los deportes, es una política pública. Claro. ¿Por qué? Porque, insisto, no es una tontería que el cuerpo de los jóvenes empiece a cansarse, a utilizarse, a gastar esa energía de otro modo, y vos ya te vinculás con un par de compañeros, Claro. armaste un equipo, te filiaste a un club, ya hay una historia que te trasciende, vos defendés esos colores. Sos parte de algo. Sos parte de algo que, por eso digo, Fundamental. lo desafiliatorio que reina en esta ciudad, lamentablemente, Sí. el deporte, los clubes, por eso lo que está pasando, lo dejamos para otro día, con la amenaza de la privatización de los clubes, es complicado, digo, porque eso continúa promoviendo los procesos desafiliatorios. Y hoy en día un club, hoy en día un deporte, un grupo, no sé, de básquet, de fútbol, los que se juntan en la canchita, lo que fuere, lo que hace es filiar algo. Y eso atenta contra las políticas del narcotráfico, ¿no? Que alimentan el consumo problemático. Entonces, parece que hay algo ahí del deporte como un hallazgo para combatir esto que es un verdadero problema. Total. Mauro, gracias por tu aporte. Sí, te invito a que te quedes un ratito más. Claro que así sí. la escuchamos también a Sofía Medún, que es directora, vuelvo a decirlo, lo voy a decir espectacular otra vez, de la agencia local. Ahora que me puse presión, no sé si lo voy a decir bien. Agencia Local de Prevención y Abordaje de consumos problemáticos. Perfecto. Sofi, gracias por venir y bueno, escuchar toda esta parte. Quiero arrancar por acá, que es como quizás inconveniente arrancar por ahí, pero me parece central para continuar con lo que venía diciendo Mauro. ¿Se tiene un estudio de cómo es el consumo hoy en Rosario? Digo, no me refiero a cuánta sustancia o de qué tipo de sustancia se consume más, pero ¿se tiene más o menos un registro? Y nosotros estamos, desde que lanzamos la agencia, ahí generando registros, datos, unificando, porque como bien decía acá el colega, bueno, no tiene que ver solamente con los datos que puede aportar salud, sino los datos que pueden aportar otras secretarías, así que estamos en ese proceso. Y sí tenemos mucha información por parte de los equipos, ¿no? Que están en territorio, entonces vemos que vos, por ejemplo, recién hablabas de la ludopatía, o bueno, podemos empezar a discutir también cómo se lo dice, porque son los juegos compulsivos, bueno, digo, hay maneras de llamarlo y estamos todos estudiando este tema tan nuevo. Sí. Nosotros, por ejemplo, no recibimos, en su gran mayoría, como recibimos consultas por consumos de sustancias psicoactivas, digamos, ¿no? Ajá. Sí, recibimos mucha preocupación por parte de docentes, por ejemplo, ¿no? O, bueno, adultos que están a cargo de grupos de jóvenes y demás, pero no recibimos consultas por ludopatía, ¿sí? Mirá. Podemos recibir alguna que otra, entonces, bueno, la direccionamos, pero bueno, mayoritariamente tiene que ver con los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, ¿no? Claro. Y después, bueno, cómo van cambiando también las modalidades de consumo en relación a distintos barrios de la ciudad y demás. Por eso, bueno, apuntar también a estar presentes en esos lugares, ¿no? ¿Por modalidades te referís al contexto o qué serían las modalidades de consumo? Sí, digo, a veces pensamos como que van cambiando las sustancias y van cambiando las modalidades en que consumimos esas sustancias, bien, ¿no? Claro. ¿Cómo viene desde que lanzaron la agencia, cómo viene el abordaje en, bueno, las dos premisas que ya lleva el nombre de la agencia, ¿no? Abordar y prevenir. Bueno, hace ya más de un año y algunos meses, bueno, uno de los objetivos tenía que ver con poder lanzar esta campaña desde que presentamos la agencia, pero bueno, para eso fue necesario poder armar una estructura, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hoy abrimos, justo el día que presentamos la campaña, inauguramos un nuevo dispositivo, ya estamos en el 5º, llegando a cumplir el objetivo de poder tener un dispositivo de atención específicas de consumos problemáticos en cada uno de los distritos, para, bueno, poder recibir todo lo que ahora surja a partir de la campaña. Sí. Y bueno, seguimos trabajando muy fuertemente ahí con el eje de prevención, trabajando en escuelas, en clubes, con organizaciones comunitarias. Estamos haciendo acciones también que van como determinando lo que sucede en la ciudad, que tiene que ver con, bueno, el UPD, que es el último primer día de los jóvenes. Bien. Laburamos mucho
a principio de año. Laburamos ahora también con una campaña que fue Manejate Bien para el Día del Amigo en relación a la ordenanza de alcohol cero. Entonces, bueno, también vamos generando algunas acciones en relación a bueno, fechas específicas, ¿no? Más allá de lo que sostenemos a lo largo del año. Qué bien que mencionaste justo el tema del UPD, que toca, bueno, de cerca a los jóvenes y sobre todo a los que transitan el último año de la secundaria y demás. Justo esta semana tenemos a invitados de colegios secundarios. Y se cree o hay una lógica de que por ahí hay ciertas sustancias o ciertos consumos que por ahí lo tienen más los jóvenes y no tanto los adultos y viceversa, ¿no? Que por ahí, bueno, el alcohol o la marihuana, por ejemplo, es más de jóvenes y otro tipo de sustancias o drogas más duras son más de adultos. ¿Hay registro también de ese tipo de modalidad de consumo, de ese consumo, digamos, de qué franja etaria consume más qué tipo de sustancias? Sí, digamos, más allá de que hoy hablemos de otro tipo de sustancias y demás, el alcohol sigue siendo la sustancia que más se consume, ¿no? Seguro. Al igual que el tabaco, lo que podemos llamar las drogas legales. Uh-huh. Y eso, digamos, en todas las franjas etarias es la sustancia de mayor consumo, después siguen otras, pero bueno, eso lo seguimos encontrando y que en los jóvenes... digo, ahí aparecen algunos mitos, ¿no? Con que ponemos el eje en los jóvenes, pero bueno, vemos también que tanto en jóvenes como en adultos el consumo de alcohol sigue generando como el mayor inconveniente ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, vemos en el UPD, aparte de los que terminamos la secundaria más o menos cuando se inventó el UPD, no hace mucho, igual, yo terminé hace mucho, pero más o menos fue ahí. Estaba arrancando la onda UPD y son espacios donde, bueno, es como que hay también una cuestión del contexto. Que por ahí hay pibes que ni siquiera tomaron alcohol nunca en su vida y arrancan ahí también una mala relación, ¿no? En este caso con la sustancia. Y por eso ahí para nosotros era interesante poder trabajarlo, porque Claro. es una suerte de ritual que ya está instalado, digamos, que por más que querramos que no suceda, sucede. Entonces, bueno, fue pensar cómo hacemos para acompañar esto y que suceda con los menores inconvenientes, ¿no? Este año hicimos una vinculación súper interesante con la Secretaría de Control, que tomaba esto, que a lo mejor iba y quizás vemos a la Secretaría de Control más desde la sanción y demás, entonces pudimos armarlo en conjunto para que no esté solamente esa parte, sino bueno, también que podamos estar nosotros viendo, escuchando, orientando, aconsejando y previo a eso pudimos reunirnos con jóvenes, docentes, con padres también para trabajarlos entre todos, porque si no, bueno, si estamos con los padres y los docentes, los problemas son los chicos. Si estamos con los chicos y los docentes, los problemas son los padres. Entonces, bueno, juntamos entre todos y entre todos fuimos haciendo como una suerte de manual de buenas prácticas, si se quiere, ¿no? Con algunas pautas ahí de cómo nos cuidamos y eso terminó generando que los mismos jóvenes se interesaran en poder generar estas pautas de cuidado para transmitirle a otros pares. Claro, ¿no? claro. Recién Mauro decía esto de la importancia que tiene en el ámbito público que la salud se acerque a la persona que tiene un problema de adicciones, un consumo problemático. En esto que lanzaron esta campaña que, bueno, al lado de los carteles que dice tomás, fumás o aspirás, hay uno que dice todo consumo es un riesgo, si tenés un problema comunicate, y bueno, y los números de contacto. ¿Hubo un mayor contacto de gente que por ahí está atravesando en algún tipo de situación con algún consumo en estas últimas semanas, días que se lanzó la campaña? Obviamente que eso es lo que se espera, pero ¿aumentó quizás el contacto? Sí, aumentó. Bueno, sin dar demasiados datos y entrar en situaciones particulares, por supuesto, pero bueno, sí vimos, aumentaron mucho las consultas telefónicas, aumentaron mucho las consultas por WhatsApp, también vimos que era un medio a través del cual la gente se anima un poco más a hablar, ¿sí? Bien. Y bueno, mucha gente que se contactó, que quizás nunca había hecho un contacto anteriormente, porque a veces, bueno, conocemos estas situaciones que los jóvenes o adultos pasan por un montón de dispositivos, por un montón de tratamientos, van, vienen, no es lineal, bueno. No, acá recibimos muchas consultas de gente que por primera vez vio algo, quizás lo interpeló y por lo menos se animó a consultar, Claro, ¿no? claro.
Y a partir de que la persona se contacta, se comunica con el número de contacto, que obviamente yo no me lo voy a acordar, si vos te lo acordás, viene genial. ¿Cómo es el paso siguiente? Digo, ¿cómo Bueno, continúa la nosotros relación? ahí, digamos, lo que armamos fue una atención telefónica por WhatsApp, que en una primera instancia lo que hace es diferenciar si hay una situación de riesgo en el momento, Bien. digamos, ¿no? O si es una situación que se puede contener y programar, ¿no? Esa es como Claro. la primera diferenciación. Nosotros ahí lo que apuntamos es en esta primera escucha, bueno, poder contener, alojar, escuchar, sin abrir demasiado, digamos, porque no es un espacio, no es una atención terapéutica, telefónica, Claro. es una orientación, digamos. Entonces a lo que apuntamos es que esta persona, si lo considera, se acerque al dispositivo más específico cercano a su domicilio para ahí poder tener una entrevista y en función de conocer a esa persona, ver también qué es lo que armamos con esa persona, ¿no? No le vamos a decir por teléfono a alguien que a lo mejor no nos dice su nombre porque cuesta, porque hay que conocer de la vida de esa persona. Bueno, lo que apuntamos es que esta persona cuando se sienta en condiciones de poder acercarse, que se acerque, que haya un profesional que esté ahí esperando, escuchando y bueno, poder armar en función de esa persona y con esa persona también cuál es la mejor estrategia terapéutica de acompañamiento, Claro. ¿no? Con distintas modalidades, acá como nombrábamos. Ahora, una pregunta más y quiero pimponear un poco entre los dos. ¿Hasta dónde cuál es el mayor objetivo que tienen con esta campaña que lanzaron? Bueno, son muchos los objetivos de la campaña que nosotros nos propusimos. Primero que haya una campaña, ¿no? Porque Bien. hace muchos años que no vemos campañas. Lo que venimos viendo tiene que ver con campañas que quizás están orientadas a la oferta de servicios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un teléfono, un lugar donde acudir, que está muy interesante, pero creíamos que era necesario poder decir algo más con respecto a los consumos problemáticos, no solo porque lo pensábamos desde el municipio, sino que también era un pedido por parte de, bueno, la ciudadanía en general, las organizaciones que trabajan específicamente en la temática de los consumos. Uno de los objetivos también tiene que ver con poder concientizar, poder interpelar. Este es un primer paso de la campaña va a continuar, este es un primer mensaje, un primer paraguas, porque no podemos llegar a todos de la misma manera al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en esta instancia está dirigido a potenciales usuarios y a sus familiares también, ¿no? Bien. Porque vemos que hay mucha demanda por parte de los referentes afectivos que son claves también, porque si no, lo mismo, ¿no? Como, bueno, o hablamos de la sustancia o hablamos de la persona con el problema, entonces hay que poder ampliar. Tenemos muchas consultas por parte de familiares, es interesante poder ahí orientar. Y bueno, todos los objetivos tienen que ver con esto y poder también visibilizar que el municipio cuenta con una agencia, ¿no? A donde puede recurrir. Y también algo importante, que ahora vamos a dar este teléfono, ampliamos la atención telefónica a las 24 horas. Bien, ¿sí? qué bueno eso. Y ampliamos esta atención telefónica en conjunto, lo estamos trabajando con el CIES, y anclado también con el soporte de las secretarías, de quienes tienen la experiencia y demás. Así que hacemos una atención de 8 a 20 de manera por WhatsApp o por llamado telefónico y de 20 a 8 ante urgencias por llamado telefónico. Espectacular, ¿sí? Espectacular. Bueno, vamos a hacer dos, tres preguntas más para ambos, aprovechando obviamente que están un ratito más y la experiencia también de los dos. ¿Qué diferencia hay? Estaba pensando cuando en ambos momentos que hablaron, ¿qué diferencia hay entre abordar un caso de un joven? Empiezo a hacer algo aleatorio ahora, ¿eh? Un joven de, supongamos, 17 años que va a la escuela secundaria, está terminando la escuela secundaria y arrancó su historia con una sustancia X cualquiera y podría haber cierto riesgo. ¿Qué diferencia hay entre eso y una persona que viene de mucho tiempo, pongámosle el tiempo que ustedes quieran, y que decidió cambiar su vida con su relación con esa sustancia? ¿Hay diferencia en el abordaje de estos dos casos?
Yo entiendo que no hay diferencia. Digo, cada sujeto y la relación problemática que tenga, insisto, con la sustancia, pero siempre hay como un padecimiento, un sufrimiento, un duelo detenido, no sé, podemos nombrar cuestiones ahí que problematizan la cosa. Digo, a ver, vos presentabas a alguien que tiene un transcurso de consumo durante muchísimo tiempo y alguien que está ingresando. Bueno, quizá la diferencia está de ese lado, pero de parte de los equipos de salud, como decía la compañera de la agencia, o de, no sé, de una escucha o lo que fuere, alguien se presenta, uno escucha esa historia y a partir de ahí empieza a construir, digo, y a acompañar, digo. En ese punto no tendría que haber diferencia. Quizás después, bueno, los dispositivos serán distintos, digo, bueno, ahí después, como señalaba la compañera, qué estrategia terapéutica es la más la que uno puede construir con ese sujeto. Bueno, se verá ahí, quizás puede llegar a estar la diferencia, pero en un primer momento no debería haber. Bien. Sofi. Sí, coincido porque me parece que tiene que ver también con estar posicionados desde un modo de cómo miramos el problema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí va a estar siempre la perspectiva de pensarlo desde lo comunitario, la perspectiva de pensarlo con otros, no solamente algo cerrado, no poner el eje en la sustancia, ponerla en la persona, pensar esa persona de manera integral, digamos, no solamente su vínculo con la sustancia, acá como decíamos, el contexto, dónde vive, de dónde viene, digamos. Entonces, bueno, ahí sí me parece que arrancamos con la escucha a un otro. Y bueno, después sí, obvio, las estrategias serán diferentes, ¿no? Pero bueno, nosotros lo pensamos de esa manera también. Pensaba antes cuando Mauro decía esto de que por ahí había que sacarle todo el protagonismo a la sustancia. Pensaba en personas que se proponen como tomadores sociales o fumadores sociales o consumidores de cierta sustancia de forma social, que solamente lo hacen cuando están en un cumpleaños, en una fiesta o en lo que sea, ¿no? En una cuestión más social de alegre. Tienen cualquier tipo de consumo, desde un porro hasta quizás aspirar a algún tipo de sustancia, algún tipo de, bueno, la sustancia que sea, sin entrar en detalles del catálogo de drogas que pueda haber. Digo, esa persona está en riesgo de que se transforme en un consumo problemático. No estamos hablando ahí de un consumo problemático porque puede relativamente controlarlo. ¿Qué pasa ahí en un caso como eso? Bueno, yo ahí pensaba un poco en algo que nosotros decimos en la campaña, ¿no? Que bueno, hablamos de que todo consumo es un riesgo y con eso estamos queriendo decir que ningún consumo es inocuo tampoco. Y eso hay que poder decirlo, digamos. Tiene efectos, esto es algo que, digamos, podemos coincidir desde los distintos paradigmas, porque, digamos, tenemos distintos paradigmas que hoy están vigentes, ya sea desde un lado o desde el otro, todos coinciden en que, bueno, cualquier consumo tiene algún efecto, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que después todos los consumos sean problemáticos, ¿no? Bien. Pero sí, me parece que es importante esto, de también generar conciencia, porque si no, bueno, digo, no solo sustancias psicoactivas, sino podemos hablar de otros tipos de consumos también, que bueno, todos sabemos como los efectos que eso genera. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. El punto es, me sale a decir, cuando esto de un consumo es inocuo, me parece que el punto es que hay algo ahí que está siempre desdibujado o en vías de construir. ¿Qué punto de responsabilidad para aquel que lleva adelante esa práctica? Me parece que un primer, vamos a decir así, un primer puerto a arribar quizás es instaurar esa dimensión de responsabilidad que determina las consecuencias de lo que uno lleva adelante. Y después cuando deviene problemático, me parece que hay algo ahí, esto que es cierto lo que vos nombrás, hay algo ahí de lo social. Y que el problema quizá, o lo que una de las primeras alarmas que hay es cuando ya eso de lo social cae y se torna condición para sostener una cotidianeidad y aparece la soledad como un punto ahí donde esa persona ya está consumiendo esa sustancia un lunes a las 3 de la tarde solo para hacer algo. Bueno, ahí ya, viste, se van presentando, a medida que uno va escuchando, ciertas alarmas donde uno dice, che, esto, pero me parece
arribar al punto de responsabilidad donde ese sujeto puede inscribir cuáles son los efectos de aquello que hace, bueno, es un punto de llegada, hay mucho, tiene que correr mucho agua sobre el puente, no sé si el dicho es así, digo, pero si uno arriba ahí, digo, bueno, hay un trabajo en marcha, digo, ¿no? Que quizás es el más complejo ese. Bien, pero es posible. Qué bien eso. De ahí, justamente, en parte tenía otra pregunta pensada que me gustaría saber la visión de ambos. Hace algunos días atrás se estrenó una película que nada que ver tiene con lo que estamos hablando, porque es Deadpool y Wolverine. Buenísimo. Nada que ver, la fui a ver ya 3 veces, espectacular. Sí, mi infancia y mi adolescencia se abrazaron en una película. Pero bueno, uno de los actores de esta película, el que hace de Wolverine, hizo una nota con un influencer, streamer argentino, ¿no? Que su lógica de la nota es tomar un Fernet. Y cuando le da el Fernet, el actor este dice, bueno, a la mierda mis 25 años sobrio y Alcohólicos Anónimos, no sé qué. Pareció un chiste, estuvo bueno, pero en parte resonó el tema, ¿no? Después en las redes se habló de que sí, que bueno, había tenido un problema con el alcohol y demás. Y ahí surgió esta idea, que hubo un hilo muy lindo en las redes, que no lo voy a encontrar, pero de que justamente hablaba de esto, de el proceso que lleva una persona que estuvo en Alcohólicos Anónimos o lo que sea, su desintoxicación y su mejora, entre comillas, de esa relación con esta sustancia. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se llega hasta ahí? Hasta que esa persona diga que se pueda separar de la adicción, pero que pueda convivir dentro de todo con la sustancia. Quizás no con todas las sustancias, por ahí con algunas podrá hacerlo, con otras quizás no. Pero ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Se puede, se logra eso en algún momento, mejorar esa relación con la sustancia? Bueno, a mí me es muy gráfico, por eso lo comparto, Bien. en esto de las búsquedas, de, bueno, cómo ayudamos a otros, se puede, ¿no? Claro. Hay un autor que habla hace como el parangón de las drogas, si se quiere, pues estamos hablando de esto, los consumos, con las muletas. Entonces habla de soltar las muletas, ¿no? Ajá. Que las muletas no se pueden sacar de un día para el otro, ¿no? Sino seguro. que hay que poder construirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que ver con poder construir las herramientas, los recursos y hacer todo un trabajo personal y del proyecto de vida de esa persona, ¿no? Como para que pueda estar preparada para llegar a ese momento, ¿no? Y que a lo mejor digo, no esté atado solamente a lo conductual de, bueno, no consumir más, ¿no? Y sacar ahí la sustancia, sino que, bueno, pueda haber todo un trabajo que después, bueno, sostenga, ¿no? Claro. Sí, a ver, es posible, es complicado, pero es posible. Y a fin de cuentas, lo que hay, vamos a decirlo así, una transformación en la relación con ese objeto. Claro. Digo, porque vos nombrabas esto, no nos vamos a meter porque tenemos hasta las 8 de la noche, yo no tengo ningún problema, pero no creo que sea posible. O ahí traía algo más del orden de un paradigma más abstencionista, donde no puedes tomar, no puedes, que son prácticas que están presentes, digo, que contra, no sé, el paradigma de reducción de daños. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay distintos modos de abordaje. A lo que se apunta, digo, es a transformar esa relación problemática con el objeto. Claro. Y que después, y esto hay que decirlo, después cada uno se la va a tener que arreglar con eso, digo, pero porque la vida en sí mismo es así, es tomar una decisión en función de que sí y que no, digo, ¿no? Porque si no parece que se apunta a una caja de cristal, no sé qué carajo. Y nadie está libre de tener que tomar decisiones y situar cuáles son los riesgos, porque a fin de cuentas, de lo que se trata, entiendo, es de instaurar un riesgo ahí donde no está en estos sujetos. Claro. Instaurar un riesgo en que, en esas prácticas, no porque desaparezcan las prácticas, sino porque ese riesgo instaurado, vamos a decirlo así, interiorizado, ¿no? Le permita ubicar por dónde sí, por dónde no, digo, pero la vida es a fin de cuentas, es eso, ¿no? Digo, porque si no me parece que estamos hablando me parece que este punto de responsabilidad donde todos y todas nos las tenemos que ver con esas decisiones, que es, bueno, esto no, por más que me guste, por más que me parezca que está buenísimo, bueno, implica un riesgo, digo. Entonces me parece que las prácticas en lo que es el tratamiento de los consumos problemáticos puede parecer paradójico, pero se apuntan a introducir un riesgo ahí donde no lo hay, ¿no? Un riesgo para el sujeto, para que él pueda decir, che, esto es riesgoso, ¿no? Sí, porque eso si no, está silenciado, está en otra parte. Sí. Es bueno eso porque obviamente el movimiento acompañe y no castigue.
va a abrazar un poco esto que acabamos de decir, pero también está bueno acá, me parece, y con esto cierro también preguntarles su visión, el cómo entender también los contextos de esos, primero, de esas relaciones, entiendo, con la sustancia, y después, bueno, del contexto en general, ¿no? Que tiene esa persona. Porque acá entramos por ahí en esa vieja discusión de, bueno, no es lo mismo fumar un porro en el centro de Rosario con tus amigos yendo a bailar que entrar por ahí en un consumo problemático en un barrio vulnerable de la ciudad, ¿no? Ahí está medio esa lógica que un poco me interpela, pero para mal, y después digo, bueno, en parte hay cierta lógica detrás de eso. Digo, ¿qué pasa ahí con entender también el contexto de si bien uno quiere acompañar y no castigar, pero cómo solucionar el tema del contexto? ¿Cómo entenderlo y tratar de solucionarlo, ¿no? Bueno, es clave, digamos, ¿no? Pensar en el contexto, cuáles son las dimensiones de vida de esa persona. A veces nos puede hacer un poco de ruido, ¿no? Pero es Claro. así, digamos, no todas las personas tienen los mismos recursos, y estamos hablando de recursos económicos, de recursos simbólicos, de recursos que tengan que ver con los cuidados y demás. Claro. Por eso, bueno, yo sí adhiero a esta cuestión de decir, bueno, no es lo mismo el consumo en una edad determinada que en otra, en un contexto que en otro, cuáles son las condiciones ahí que atraviesan también. Así, bueno, nada, lo pienso como también tenemos que pensar que vivimos en una sociedad de consumo donde, digamos, Sí. tenemos problemas con la ludopatía y se está alentando al jugar, digamos, en el medio de un partido de fútbol, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, también tenemos que estar pensando en que estamos más allá del contexto particular de cada persona, en un barrio, en el centro, donde sea, bueno, en un contexto más general en el cual vivimos y con todo lo que también está aconteciendo, ¿no? Espectacular. Sí, sí. Yo pensé que toda lectura es singular, y eso ya implica la lectura del contexto. Y por lo que lo traía la compañera, a mí me parece que yo lo llevaría un poquito más adelante. Estamos en una sociedad de consumo, pero ya me parece que el estado actual del capitalismo no es la sociedad de consumo del siglo XX. Esto es una invitación permanente a un consumo que segrega, ¿no? Y esto es grave, digo, ¿no? Y lo digo desde las sustancias hasta las redes sociales, digo, hay algo del significante consumo de época que eso es peligroso, digo, ¿no? Y me parece que hay que estar advertido. Cómo eso cala en los consumos problemáticos, pero cómo ese significante de época está presente en el día a día, digo, Claro. y que eso no hace ni más ni menos que propiciar segregación de aquellos que no pueden participar de ese circo, digo, por eso uno tiene que estar advertido en los efectos de esas prácticas, y siempre en la lectura de un contexto, digo, ¿no? Porque la lectura del contexto es lo que permite leer la cosa de un modo singular, me parece. Espectacular, espectacular. Bueno, la verdad que fue muy enriquecedor y espectacular todo lo que han compartido. A mí me parece que también todo consumo es problemático. Incluso consumir programas de streaming, quizás como este, quizás otros en los que se hagan otras cosas, pero también está bueno esto de abordar la relación, me quedo con eso, ¿no? El abordar la relación del sujeto con esa sustancia, pero también entender los contextos, ¿no? En cualquier contexto va a ser riesgoso en términos biológicos y fisiológicos, ¿no? El pibe que fuma un porro en el centro y el que fuma un porro en un barrio de zona sur, en términos biológicos igual va a tener un problema. Quizás a nivel social, ahí sí es distinto, entiendo. Pero bueno, nos han dado un montón de herramientas y cosas para trabajar. Así que por último, lo que quieran decir a modo de por ahí de cierre de la charla, para cerrar, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Bueno, uno de los objetivos de la campaña también tiene que ver con que hablemos del tema, ¿no? Y Bien. que podamos instalarlo y eso, y que no hablemos solo nosotros como municipio,
sino que hable un colega que está laburando en el barrio y que puede decir un montón de cosas sobre el tema, que hablemos acá en este programa, en otro, que hable la gente en la calle, que interpele. Así que bueno, agradezco el espacio y está buenísimo que esté yo no acá, que podamos seguir hablando del tema, porque bueno, se trata de esto, de poder llevar información, que también es importante. Y bueno, quiero dejar, si se puede ahora, el teléfono al cual, bueno, si alguien quiere comunicarse para pedir ayuda, estos son los teléfonos que están habilitados. Es 3413-368116. Bárbaro. Llamadas o WhatsApp. Bien. Bueno, Mauro, en sintonía con lo que trae la compañera, me parece que hay una invitación. A mí me toca hablar desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, digo, como una institución que, por supuesto, que está a disposición de aquellos que entiendan que se pueden acercar para hablar de sus problemáticas, pero quizás un mensaje más allá de las instituciones, sino para aquellas personas que la estén pasando mal, que se puedan acercar a hablar con quien ellos entiendan, porque hay algo de la confianza, ya sea un amigo, un familiar, un centro de salud, un profesional, la radio, que es una gran compañera para las soledades que están en las casas. Bueno, me parece que hay algo ahí cuando se pone en marcha en la palabra y inaugura escenarios desconocidos que son propicios para abordar estas problemáticas. Seguro. Gracias a ambos por esta charla, por este especial de consumos problemáticos. Hacemos un trabajo social en este programa y nos encanta que así sea. Así que bueno, gracias nuevamente a ambos por venir y por participar. Nos vamos a un cortecito rápido, ya despedimos a nuestros invitados, hacemos el pase con el programa de la Juventud Libertaria y ya nos vamos de este programa. Bueno, un éxito.